Bien, iniciamos la segunda parte de esta entrevista. Nos acompaña en el estudio Manuel Aguilar, superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones CIGET, para seguir conversando sobre los precios de energía y, por supuesto, temas que le competen a esta institución. ¿Cómo está, Muy buenos días, Wendy. Buenos días. Un gusto estar aquí contigo y un saludo a tu audiencia. Bien, hay muchos temas que conversar esta mañana, temas que son prioritarios, lógicamente, para el país, pero me gustaría comenzar con la parte de los precios de la energía y este cargo que se le impuso a El Salvador, bueno, la CIGET en concreto, de $3.5 millones que sería trasladado a los consumidores. Yo creo que es interesante tener una explicación sobre este caso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la CRIE establece este costo? Ustedes ya acudieron a la Asamblea Legislativa para poder explicar todo este asunto, pero sería bueno aclararlo también en este espacio a la población. Claro que sí, Wendy. Déjame comentarte de que este cargo de 3.5 millones se da por una decisión que se tomó en diciembre pasado por parte de la ex superintendenta Blanca Coto. ¿Por qué digo que por ella? Debido a que en la CRIE se pasó una resolución, la número 112, en la que se creaba el CARN, C-A-R-N. Esto significa el costo asociado a las restricciones nacionales. Este costo se creó para penalizar a los países que generaban restricciones en la importación de electricidad. Y siendo El Salvador el mayor exportador de electricidad de la región desde Guatemala a Panamá, los 6 países de Centroamérica, nosotros somos los mayores importadores por un margen enorme. Sí. El 80% de las transacciones se dan entre Guatemala y El Salvador, y entonces, por lógica, este cargo nos iba a afectar a nosotros. Se le recomendó a la señora Blanca Coto que no votara a favor de la creación de este cargo, pero ella hizo caso omiso y votó a favor, y eventualmente nos llegó a impactar a nosotros, ya que somos los mayores importadores de energía y generamos las mayores restricciones, y por ende es que ese cargo nos vino a afectar a los consumidores con $3.5 millones que los teníamos que pagar. Ahora bien, superintendente, la ex titular de la CIGET, a través de un comunicado de prensa, dice que El Salvador votó 2 veces en contra, y de hecho tenemos unas declaraciones del diputado Damián Alegría sobre ese tema que me gustaría que lo viéramos. Adelante. Así que por esa razón mi solicitud es que lo manejemos de la manera más técnica posible y que no nos perdamos en la discusión política, y que por eso podamos disponer de los documentos de manera oficial para que todos podamos ver efectivamente cómo fue la votación en las distintas reuniones que tuvieron los comisionados presidenciales que forman parte de la CRIE para encontrar la solución. Pero reitero, en lo que hemos visto de documentos de la CRIE, El Salvador y Nicaragua votaron en contra de esto. Y se insiste en varios documentos y en las agendas que están planteadas en esas reuniones que el tema de los sobrecostos se tiene que hacer un procedimiento especial para que se le busque solución. Y eso. Bien, ahí están esas declaraciones donde aseguran que El Salvador votó en contra que este cargo o esta tarifa extra se le trasladase a los consumidores. Sí, bueno, me hubiera gustado que dejaras un poco más el video del diputado Alegría, ya que segundos después me dedicó un poema muy lindo con varios insultos que me dejó ir ahí en la asamblea. La diputada presidenta Margarita Escobar tuvo que poner orden en la sala porque este señor estaba bien molesto por mis declaraciones, las cuales son totalmente reales. En esa ocasión, en la asamblea, yo dije lo mismo que estoy diciendo aquí contigo sobre la resolución 112, que fue en diciembre, a donde Blanca Coto votó para aprobar este cargo. Pero él habla sobre la resolución 129. Esa resolución fue en mayo. Entonces ahí la señora Blanca Coto, cuando se dio cuenta del gravísimo error que había cometido al votar en diciembre por la aprobación del CARN, se dio cuenta y dijo, tengo que hacer algo para solucionarlo, pero eso era ya muy tarde, ya no se podía hacer nada, ya El Salvador estaba afectado, y ella entendió en ese momento que lo que le habían recomendado en aquel entonces, en diciembre de 2018, que no votara a favor de esta creación, de este costo, había sido un error por parte de ella. El CNE le dijo de que no votara a favor de este cargo. La UT se lo recomendó, el mismo equipo de CIGET que ella tenía se lo recomendó. Es más, en la CRIE, el comisionado por parte de Nicaragua votó en contra de este cargo en diciembre del 2018 debido a que él dijo que esto iba a afectar directamente al consumidor final y él no estaba de acuerdo con eso. Te digo el comisionado de Nicaragua porque él tenía bastante influencia en la señora Coto, y entonces siempre se ponían de acuerdo a la hora de votación
y no le hizo caso en ese momento ni siquiera a él. No lo acompañó en la votación. Entonces, realmente no sabemos por qué la señora Coto fue que votó a favor de este cargo y es algo que todavía no logramos comprender, debido a que la mayoría de instituciones de gobierno se lo recomendaron y ella no hizo caso omiso. Más allá de este aspecto técnico y este mecanismo que se estableció en la CRIE a través de estas votaciones, yo creo que es importante también de cara a la ciudadanía, ¿cómo se va a traducir estos 3.5 millones en la tarifa eléctrica, que es al final el tema que le interesa a todos los usuarios, ¿no? Claro, no, te digo algo, si nosotros como gobierno no hubiésemos encontrado este error que se cometió en la administración anterior, posiblemente el cargo entra en la factura eléctrica de los salvadoreños y lo pagamos y no nos damos cuenta. Entonces lo correcto era explicarle a la población que nosotros estábamos transparentando todo y que íbamos a solucionar. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes de este cargo impuesto? Esto fue de inmediato. Nosotros instalamos un gabinete de energía que incluye a todas las instituciones de gobierno relacionadas al tema energético, y lo instalamos primeramente porque el presidente Bukele ordenó desde el 2 de junio que nos juramentó que él lo que quería era que bajaran los precios de la energía. Se instaló el gabinete y todas las instituciones empezaron a revisar qué era lo que había pasado en los meses anteriores. Y ahí fue desde donde CIGET, porque CIGET es el encargado de tener un representante en la CRIE, quien soy yo ahora, nos dimos cuenta de las votaciones que se habían llevado a cabo y donde se creó este cargo, que fue una decisión totalmente equivocada. Entonces, ahí nos dimos cuenta sobre este cargo, se lo dijimos al presidente Bukele y él de inmediato ordenó que buscáramos la solución, lo cual hemos hecho y hemos solucionado al pueblo salvadoreño. A pesar del error de Blanca Coto, que tenemos que pagar 3.5 millones, esta semana se anunció de que iba a haber una reducción importante en la factura eléctrica, aún pagando este cargo millonario que nos dejó la administración anterior. Ahora bien, entiendo que la variación en los precios de la tarifa eléctrica tiene que ver con un tema más estacional también, ¿no? En la medida que nosotros dependemos menos de la energía térmica a base de búnker, esto pues aumenta las tarifas, y en el caso contrario, en la época de invierno, por ejemplo, que dependemos un poco más de la energía hidroeléctrica, tiende a bajar un poco. Sí, en parte es razón, pero en parte es también porque nosotros en el Gabinete de Energía implementamos unas estrategias comerciales que nos ayudaron a reducir este impacto de 3.5 millones. ¿Qué tipo de estrategias? Son estrategias comerciales que la CEL está importando energía, además de generar. Y aparte de eso, se han hecho inversiones en la GEO, inversiones que se tuvieron que haber hecho hace muchos años. Por ejemplo, te comento, en la GEO hemos encontrado, no se habían cambiado válvulas, había filtración de vapor, son un montón de cosas de que se tuvieron que haber hecho un mantenimiento preventivo y otras inversiones, las cuales no se hicieron, ahora las hicimos de forma express, solucionamos el problema y eso ha ayudado a que los precios de las tarifas eléctricas bajen y que además de eso podamos solventar la deuda que nos dejó el FMLN por medio de Blanca Coto. Estos 5.1% de disminución que se va a tener en este periodo, hablamos hasta enero del próximo año, ¿cómo se va a traducir en la tarifa de los consumidores de acuerdo a los tipos de consumo que hay? Porque entiendo que el promedio ronda entre los 100 y 150 kilovatios hora, el promedio de hogares. No sé, usted me dice si esto es correcto. Bueno, para hacerlo más simple, la reducción que vamos a tener es alrededor de $10-12 por megavatio hora. Entonces, esto es una reducción considerable. Y lo que ha hecho es que podamos solventar el problema del pago, que era lo más importante, porque el presidente Bukele ordenó que no se impactara al consumidor y lo hemos logrado. Si no hubiera sido por este cargo, la reducción hubiera sido mayor, obviamente, pero por lo menos no impactamos al consumidor y aún así estamos bajando las tarifas eléctricas. ¿Cuál es el dato de un hogar promedio de consumo de energía? Bueno, un hogar está consumiendo alrededor se pagan 17 centavos por kilovatio hora, pero en realidad eso depende de las zonas. No sabría decirte un precio exacto, dependiendo de las zonas diferentes del país, es como se paga. Porque actualmente el subsidio entiendo que llega a personas que consumen entre 99 y 110 kilovatios. Exacto, sí. ¿Hora? Sí. A ver, ¿de cuánto sería la disminución, superintendente? Estamos viendo una disminución de 5.1%, pero ¿de cuánto sería la disminución si no se absorbiendo este cargo de los 3.5 millones? ¿De cuánto sería la disminución en la tarifa de energía eléctrica que se tendría? Bueno, eso es algo si no absorberíamos este cargo, le cambio mejor la pregunta. Bueno, lo que sucede es de que
La fórmula ahora ya está establecida con el cargo incluido. Entonces esto es un experimento que vamos a ver ahorita cuánto es la reducción total. Lo que sí puedo garantizar que es del 5.6% en media, porque, por ejemplo, las personas en la zona norte del país o en el occidente van a pagar diferente. Hay lugares a donde la reducción llega hasta el 6.5% y hay lugares en donde llega al 5%. Entonces esto es una variación que hay que determinarlo ya en las próximas facturas que vienen en este mes. A ver, hablando de otros temas que tienen que ver con la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, también hay un punto importante que tiene que ver con la señal en los centros penales. Hay que recordar que desde la gestión pasada pues, se hablaba de tener un cierto control de estos recintos, y ustedes han dicho que están monitoreando 24/7 los centros penales del país. Actualmente, ¿cómo está la situación? Fíjate, Wendy, de que cuando nosotros llegamos a SIGET, el presidente Bukele dio una orden muy clara, y era que se tenía que hacer efectivo el bloqueo de señal en centros penales. Esto es algo de que el gobierno anterior nos dijo de que se hacía efectivo, pero era falso. Desde el primer día que llegamos había señal en centros penales, y desde los centros penales salen la mayoría de órdenes de asesinatos que hacen los pandilleros. Creo que el 88% de las órdenes que se dan en el país provienen de los centros penales. Entonces esto era algo muy peligroso. La verdad que no comprendo yo cómo la administración anterior dejó pasar este tipo de problema. Lo tuvo que haber solucionado porque es algo que la población tiene demasiado interés. Los pandilleros no pueden estar comunicándose desde las cárceles. Entonces lo que hicimos es mandar equipos técnicos todos los días, a diferentes horas del día, incluyendo madrugadas. Hay técnicos que estaban en diferentes centros penales a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, verificando que el bloqueo de señal sea efectivo. Entonces, esto es debido a que la SIGET no contaba con la tecnología adecuada. La tecnología en SIGET era desfasada totalmente, y desde que llegamos sabíamos de que teníamos que cambiar esto y que teníamos que modernizar la institución, y dentro de poco estaremos haciendo una inversión jamás vista en SIGET, una inversión millonaria junto a los operadores que ahora confían en este gobierno y han decidido invertir en El Salvador en un sistema que lo daremos a conocer más adelante, y con ese sistema vamos a tener precisión, vamos a saber segundo a segundo qué es lo que está pasando dentro de las cárceles sin necesidad de mandar a un equipo y arriesgar sus vidas adentro de un centro penal. Perfecto, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambie y recuerde que estamos en las redes sociales para que participe. Puede hacer sus preguntas o comentarios a nuestro invitado esta mañana, el superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones SIGET. Estamos en pantalla con las redes sociales, en Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en WhatsApp en el 7318-7627, y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana conversando con Manuel Aguilar, superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones SIGET. Me gustaría que viéramos algunos comentarios y preguntas que nos han llegado para usted en nuestras redes sociales sobre los temas que hemos estado abordando esta mañana. Dice Rafael Mengíbar: la población resiente que servicios básicos son altos y el gobierno tiene que regular pensando en los más desposeídos. Vamos con otro más. Preguntan ahí, ¿el cargo de los 3.5 millones se hará a cada familia según el consumo que tenga de energía? Yo creo que este punto es importante aclararlo, superintendente. Sí, bien. Como lo dije anteriormente, el presidente Bukele dio una orden clara, y es básicamente que no afectemos a los usuarios. Esto se ha sacado un promedio de cuánto es lo que costaría a los usuarios pagarlo, pero en realidad sí va a variar dependiendo del consumo eléctrico que se tenga. O sea, de que el que consume, por ejemplo, $100 no va a pagar lo mismo que el que consume 10. Eso está claro, va de acorde al consumo de cada persona. Entonces, pero igual, como les dije, este cargo no debería de preocuparle al pueblo salvadoreño, ya que solucionamos este problema que nos habían heredado,
y ahora los salvadoreños van a gozar de energía más barata y no tienen que preocuparse por ese cargo. El cargo de los 3.5 millones ya lo podemos dejar atrás, que es algo que logramos solucionar el problema heredado por el FMLN y Blanca Cotto. A ver, hace unos minutos también conversábamos con Danilo Pérez, el presidente del Centro para la Defensa del Consumidor, y estábamos analizando ese tema y nos decía que cada familia podría pagar con este cargo $26. ¿Es cierto esto? ¿Esto es correcto? Pues al final ya no es que lo vayan a pagar, ellos van a pagar su factura eléctrica como normalmente lo han hecho y no van a sentir ese impacto con el que nos castigó la administración anterior, porque el presidente Bukele, como lo repito, ordenó que no fueran afectados los salvadoreños, entonces ya no saldrán afectados, se pagará ese dinero porque tenemos que pagarlo por ser un gobierno responsable, pero los consumidores pueden estar tranquilos que no se verán impactados, no van a pagar más, van a pagar menos, aún con este cargo. Ahora bien, superintendente, pero aquí me generan varias dudas. Por ejemplo, lógicamente esta deuda de 3.5 millones la tiene que pagar la CIGET a la CRIE. ¿De dónde va a salir este dinero? Y si en su momento se debieron haber establecido algún tipo de mecanismo legal para que no se trasladara a los consumidores, o si ya no se estaba, digamos, en tiempo. Sí, no, la verdad que este cargo jamás tuvo que haber existido. Este cargo se creó en la Comisión Regional, en la CRIE, y fue aprobado por El Salvador. Es lo que quiero que entienda la población, que El Salvador, el representante en la CRIE era Blanca Cotto, del FMLN. Entonces ella, por explicarlo, es como una junta directiva. Entonces ahí cada país está representado por un comisionado, se le llama comisionado, el comisionado de El Salvador, que soy yo ahora, comisionado de Guatemala, y todos a la hora de la votación es donde se ponen de acuerdo para pasar cargos como este. Entonces en aquel entonces, en diciembre del 2018, Blanca Cotto votó a favor, o sea que El Salvador votó a favor de este cargo. A ver, pero estos 3.5 millones de cargo, ¿cómo se van a pagar? ¿De dónde va a salir ese dinero para honrar la deuda? Se va a pagar de la factura eléctrica, de que todos pagamos, pero igual se le va a cargar a los consumidores. Se va a cargar al consumidor, pero ya no va a impactar. Si no hubiéramos entrado nosotros al gobierno y el presidente no hubiera dado la orden de que defendiéramos a los consumidores finales, entonces este cargo hubiera impactado, hubiéramos pagado más. Ahora no solamente vamos a pagar menos, sino que también vamos a pagar ese cargo aún ya en la factura va a estar incluido el cargo, pero no se va a ver impactada la población porque se pagará menos. O sea que vamos a pagar 5% menos. Si este cargo de 3.5 millones no existiría, ¿de cuánto fuera la disminución exactamente de la tarifa de energía eléctrica en este trimestre? Quisiera pensar de que quizá fuera un 6 o 7%, alrededor de eso, no fuera el 5%. 6 o 7%. Sí. Ok, perfecto. A ver, Danilo Pérez, también del Centro para la Defensa del Consumidor, hacía varias valoraciones, decía que hay una necesidad de reformar el sistema de regulación de precios y también hay un tema de la parte de la biomasa que está compuesta en la matriz energética, que se está generando mucha más energía, que es un asunto que también habría que regular. ¿Cuál es su valoración sobre esto? Y también hay un punto importante, las metas que tiene la CIGET para poder diversificar la matriz energética en este quinquenio. La biomasa, en este cargo, déjame contarte, en el cargo que se aprobó en diciembre pasado, la señora Cotto creo que tenía 4 años y medio de ser superintendenta, entonces ella ya sabía de que en diciembre, en los meses de diciembre es cuando entra la biomasa a generar. Entonces, por ende, las importaciones bajan, porque no necesitamos importar tanto ya que los ingenios están produciendo. Esto es algo que ella lo sabía, esto es algo básico. Esto es como 2 más 2 es 4. Entonces, ella, repito, no sé si fue por ignorancia o negligencia, no sé por qué fue que no se dio cuenta de lo que venía, de los generadores que iban a entrar, y que esto iba a impactar en las importaciones y que por ende este cargo de 3.5 millones iba a afectar directamente a El Salvador. Esto es algo elemental. Entonces, sí, en los meses de diciembre, enero es cuando empiezan a generar los ingenios. Entonces, eso fue lo que llevó a este cargo, porque generamos las mayores restricciones. No necesitábamos importar tanto y entonces, por ende, orgánicamente, naturalmente, porque los ingenios entran a generar, es de que generamos restricciones y que este cargo nos afectó a nosotros. Solo El Salvador lo va a pagar. Inclusive, El Salvador, este pago se le va a pagar a varios países, porque es la manera en que funciona. O sea que El Salvador está pagando a varios países de la región un error que tuvo Blanca Cotto.
Yo le preguntaba si cuando ustedes asumen la gestión de la CIGET no se pudieron haber establecido algún tipo de mecanismo con la CRIE para que sean los operadores quienes al final respondan por este cargo y no los consumidores. Es que no funciona así, porque se votó a favor de que el país que generara más importaciones, que generara más restricciones, lo pagara. Entonces eso ya estaba establecido así, eso es una resolución. Es como que tú vayas a un banco y saques un préstamo y entonces estás obligado a pagarlo. No puedes simplemente decidir, ahora no lo voy a pagar. Eso es algo ilegal. El Salvador, con el gobierno del presidente Bukele, es un país responsable, un gobierno responsable, que tenemos que asumir las deudas que nos dejó el gobierno anterior, y por eso es de que se tiene que pagar, pero buscamos la solución para que no impacte a los salvadoreños, que es una orden directa del presidente Bukele. A ver, entiendo que la diputada del Partido Arena, Carla Hernández, propuso también que este cargo se saliera, estos 3.5 millones, de los fondos de la INE. ¿Esto es factible? La diputada Carla Hernández también estaba preocupada ante esta decisión terrible que se llevó a cabo el año pasado en diciembre por parte de Blanca Coto. Entonces ella buscaba soluciones. Yo me reuní varias veces con la diputada Hernández y sí, ella recomendó que la INE fuera, pero nosotros tenemos que ver la manera más eficiente de no afectar a la población, y eso fue generando estas estrategias comerciales e inversiones en la GEO con las que logramos no impactar al pueblo salvadoreño. De hecho, el 8 de octubre los diputados realizaron una dispensa de trámite donde dicen y recomiendan al Ministerio de Hacienda que realice las gestiones necesarias para que la aplicación de un cargo adicional a los consumidores de energía eléctrica, que será incluido en las facturas, dice, a partir del mes de octubre del presente año, y que se deriva de un cobro indicado de estos 3.5 millones que hemos estado hablando, sea pagado con las utilidades generadas por la empresa de inversiones energéticas INE. Sí, bueno, pero al final no fue necesario que la INE lo pagara, ya que nosotros, por medio de la CEL y la GEO, lo solventamos, resolvimos el problema que nos habían heredado. Pero si en caso la INE hubiese absorbido este cargo, es decir, los consumidores tendrían una disminución no del 5%, sino un poquito más en este trimestre. ¿Es así? En realidad, al final, esa es una generadora estatal que los salvadoreños son los que de alguna manera pagan para que la INE funcione. Entonces aquí no se trata de ver quién paga quién o quién no. Usted, por ejemplo, si yo no pago algo al banco, no puedo decir de repente, yo no lo pagué, que lo pague alguien más. Aquí es de buscar la mejor solución y que impacte menos al pueblo salvadoreño. Recordemos de que el gobierno subsiste de los impuestos de los salvadoreños y es nuestro deber administrarlos de la mejor manera. Y en este caso, las estrategias comerciales implementadas por la CEL y la GEO y las inversiones que se hicieron en la GEO fue lo que hizo que pudiéramos reducir los costos de la energía y así no castigar a los salvadoreños como lo quiso hacer el FMLN al aprobar este cargo. A ver, tal y como funciona este mecanismo ante la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, CRIE, ¿van a ustedes a futuro a proponer algún tipo de reformas para que este tipo de casos, como un cargo de 3.5 millones de dólares que se va a absorber en este trimestre, no vuelva a suceder? Claro, eso es algo que desde el inicio de que yo estoy en la CRIE, que nos dimos cuenta de esta decisión tan equivocada, fue que empezamos a analizar junto con el equipo de la CRIE qué podíamos hacer. El equipo de la CRIE no está en contra de El Salvador. El equipo de la CRIE simplemente hubo una resolución que El Salvador votó a favor y eso fue lo que pasó, pero la CRIE no está en contra de El Salvador. Entonces lo que se necesita en la CRIE es tener un representante que vele por los intereses de los salvadoreños y eso es lo que se hará de ahora en adelante. Vamos a cambiar el reglamento de la CRIE para que este cargo no vuelva a afectar a El Salvador, porque recordemos que el cargo fue creado, ya existe para siempre. Entonces esto pudiera volver a ocurrir el próximo año. Este mismo año pudiera ocurrir o el próximo, pero esto es algo que jamás lo vamos a dejar que pase bajo esta administración. Este cargo no afectará más a El Salvador y estamos haciendo todo lo necesario para que no sea así. En enero vamos a intentar cambiar el reglamento de la CRIE para que estos costos asociados a las restricciones nacionales ya no nos vuelvan a impactar y que no impacte no solamente a El Salvador, sino a ningún país de Centroamérica, ya que a mi parecer es algo equivocado. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que nos concentráramos un poquito en los proyectos que tiene la CIGET y lo de la matriz energética que yo le preguntaba también. Regresamos.
Estamos de regreso esta mañana en la parte final de esta entrevista conversando con Manuel Aguilar, superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones SIGET. A ver, superintendente, yo le preguntaba antes de ir a la pausa sobre cómo está compuesto actualmente la matriz energética y sobre esto cuáles son las apuestas que tiene este gobierno para poderla diversificar y depender menos en un plazo mediano o largo de energía a base de búnker, por ejemplo, y apostarle más a energías renovables. Claro, la estrategia que tenemos con el Gabinete de Energía es de que busquemos generadoras que sean limpias, por ejemplo la solar, que sean más eficientes y limpias. La solar y la eólica son dos generadoras de que estamos nosotros, es nuestra visión de que vengan más empresarios y que se vengan a instalar al país. Entonces ya hemos tenido reuniones con inversionistas de diferentes países muy interesados en venir a instalar plantas solares al país y eólicas. Eso es algo que no solamente va a generar energía limpia, sino que también energía más barata. Actualmente solo se tiene el 3.9% de la matriz energética, está compuesta por generadores solares y eólicos. Entonces, esto es algo que queremos cambiar y que El Salvador, que tiene la bendición de tener sol la mayoría del año y en algunas partes del país tener mucho viento, que es algo muy importante que nosotros utilicemos esos recursos y podamos generar energía limpia. Ahí tenemos de hecho pues unos datos que ustedes tienen de generación de energía eléctrica de julio a septiembre de este año, donde la hidroeléctrica compone el 20% de la producción, la térmica el 32.8%, que es la más alta, las importaciones el 20.9%, la geotérmica el 22.9%, solar 3.4%. Sí. Entonces aquí, como podemos ver, la térmica es lo que tenemos mayor instalación. Entonces nosotros lo que queremos es ver de qué manera, la térmica es la más cara, porque es a base de búnker, a base de petróleo, y eso no lo podemos controlar nosotros, eso el precio del petróleo usted sabe de que varía, claro. Y entonces no es algo que se pueda controlar. Pero el sol, sabemos de que todos los días va a salir a las 6 de la mañana, y entonces sabemos de que podemos generar energía limpia. Ahí tenemos otra gráfica, si nos puede explicar, por favor, superintendente, sobre la matriz de generación acumulada en este año. Bueno, lo que sucede es de que estos datos que tenemos acá son sobre los generadores estatales, por ejemplo, la hidro, tenemos el 25%, la geo el 25.8%, el búnker, que es el 34.8%, y la biomasa, que es el 10.4%, el cual va a subir en los próximos meses, y es lo que pasó en diciembre del pasado, que subió la biomasa, entró a generar y las importaciones bajaron. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta para que no nos vuelva a suceder lo que se sucedió el año pasado y no tengamos el problema de recibir un cargo de 3.5 millones que va a impactar. Ese cargo fue en diciembre del 2018, se aprobó y vino a impactar aquí hasta este nuevo gobierno en octubre. Te vamos a pagar de octubre en adelante en los próximos 6 meses. Entonces sí, es bien importante estar muy pendiente y tener un ojo clínico para que estas situaciones no vayan a pasar. Recordemos que en la CRIE los comisionados velan por los intereses de sus países. Entonces, en los años pasados, en la CRIE teníamos a un representante que quizás no supo manejar bien su posición y nos afectó grandemente con este cargo de 3.5 millones. Ahí tenemos otros datos que me parece interesante también comentarlo a la población, que tiene que ver con el precio de la energía, esta evolución histórica desde enero de 2013 hasta mayo de 2019, superintendente. Sí, ahí podemos ver cómo fluctúa. Ahorita tenemos datos hasta mayo del 2019 y si la gráfica continuara para los próximos 3 meses, esa línea va a bajar aún más, y en los próximos 3 meses, estamos hablando en enero, aún estoy seguro que va a bajar aún más. Entonces, estas son gracias a las políticas energéticas que estamos implementando con el presidente Bukele, que la orden principal fue que se le bajara la tarifa a los consumidores, y es lo que estamos logrando. Yo le preguntaba antes sobre la matriz energética, ya me comentaba cómo estaba compuesta. ¿Cuáles son en concreto las metas que tienen ustedes para el final del quinquenio y establecer, digamos, que la matriz energética cuente con más energías renovables? Sí, eso es algo que es nuestra principal meta, que aquí vengan más inversionistas a instalarse, ya sea con cualquier tipo de energía, ya sea solar, de geo, también porque la geo es la única empresa que lo hace aquí, pero
es algo muy importante, que tenemos bastante vapor nosotros en el país, entonces pensamos de que ese tipo de energías son las que tenemos que apostarle. En el Ministerio de Medio Ambiente habían, creo que alrededor de 7,000 expedientes que estaban parados, muchos de ellos de inversionistas que querían venir a instalarse, y ahora estamos agilizando todo para que haya más generación en el país y podamos no solamente bajar los precios de electricidad en El Salvador, sino que también importar. Dentro de los proyectos que tiene la CIGET, uno que también es importante es la digitalización. ¿Cómo avanza hasta la fecha este proceso y cómo encontraron ustedes, digamos, todo este proyecto desde la gestión pasada? Absolutamente nada, no había un plan concreto para que tengamos la señal digital en los hogares. Para empezar, lo principal es que los hogares tienen que estar preparados para recibir la señal. Ahorita, esto no es ninguna mentira, tú puedes ir a cualquier casa, a cualquier familia salvadoreña y vas a ver de que no están preparados para recibir la señal digital. Para recibirla necesitan una antena especial, la cual pueda recibir la señal digital de los canales. Aparte de eso, necesitan tener el televisor adecuado para recibirla, que tenga el estándar brasileño-japonés, que fue el que adoptó la administración anterior, y vamos a continuar con ese estándar. Y aparte de eso, tienen que tener un receptor, un terminal, el cual pueda recibir la señal digital también y estar conectada al televisor, si es que no se tiene un televisor con la capacidad de recibir la señal digital. Entonces tenemos que garantizar que todo el pueblo salvadoreño esté preparado para recibir la señal digital, para después exigirle a las canales de televisión que hagan las inversiones necesarias para poder transmitir en digital. Pero según lo que me comenta, superintendente, el proceso, digamos, no ha avanzado, porque yo me recuerdo que en la pasada administración se hablaba de una inversión en equipo también para poder hacer toda esta transición de lo análogo a lo digital. Lo que se hizo fue una inversión con el Canal 10. El Canal 10 transmite en digital, pero eso es nada más el canal estatal. Pero para los demás canales no podemos exigirles que ellos inviertan en equipo millonario si no les va a servir de nada, porque las familias salvadoreñas no tienen la capacidad de recibir la señal digital. Entonces primero garantizamos que los salvadoreños tengan la capacidad de recibir la señal digital por medio de antenas, televisores adecuados o los terminales estos que te hablo para que reciban la señal digital, y luego de eso los canales hacen sus inversiones para poder transmitir. Si hacen las inversiones ahorita y nadie puede recibirla, entonces es una inversión perdida. ¿Cuánto es la inversión que ustedes proyectan para este programa? Lo que sucede es que la inversión la hacen los canales, entonces eso depende del proveedor con los que los canales de televisión se vayan. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que la gente tenga el equipo necesario, y esto se está trabajando con la Defensoría del Consumidor y el CIGET estamos haciendo un análisis en los diferentes comercios para ver si los televisores están aptos para recibir la señal digital, y si no, se tendrá que adquirir una caja. Estamos viendo de la manera de cómo distribuirla, ya sea que cuando uno compre un televisor que no esté apto para recibir la señal se tenga que incluir una caja, o se compre aparte, o se subsidie. Estamos viendo la manera de que todos los salvadoreños tengan acceso. ¿Tienen ustedes el dato, por ejemplo, de cuántas familias necesitarían este equipo para poder ustedes darles un mejor servicio, ¿no? Ese es un censo que tenemos que realizar con la Defensoría del Consumidor, porque no tenemos no había un número exacto. No había un censo. No había un censo. Entonces había un estimado, decían que alrededor de 1 millón de casas, pero nada más. Entonces 1 millón de hogares. Entonces eso no sabemos si es real. Es mejor que lo hagamos de una forma ordenada y que se haga un proceso con el cual sea más eficiente y podamos garantizar que todos los salvadoreños tengan la señal digital, y garantizarlo también a los canales de televisión, porque no podemos exigirles una inversión millonaria si los salvadoreños no tienen cómo ver su señal. ¿Para cuándo está previendo el gobierno actual este proyecto que inicie con la digitalización? Según el plan los números que se manejaban en CIGET, eso estaba para el 2021, pero nosotros queremos agilizarlo lo más que podamos. Entonces, si nosotros garantizamos en este mismo año, próximo 2020, que podamos garantizar que todas las familias salvadoreñas tengan acceso a poder recibir la señal digital, nosotros vamos de inmediato y vamos rápido, no queremos perder tiempo. El Salvador siempre ha estado atrasado en todo. Estamos atrasados en telecomunicaciones, tenemos un internet que muchos se quejan, y esto no es culpa de los operadores, sino que es culpa del gobierno porque no da las herramientas necesarias. Y lo mismo también pasa con la televisión digital. No es culpa de los canales de televisión. Los canales de televisión, estoy seguro
bueno, ustedes transmiten en las diferentes redes sociales, ya están transmitiendo señal digital y esto también se pudiera ya trasladar a la señal por aire, pero no se ha hecho ya que no hemos garantizado como gobierno que todos los salvadoreños tengan acceso a ello. Cuando digo como gobierno me refiero a la administración anterior, no a esta. Esta sí se va a encargar de garantizar que todos los salvadoreños puedan recibir la señal digital. Ya para ir finalizando, superintendente, ¿cuáles son aquellos proyectos o acciones en los que ustedes se van a enfocar en la CIGET, que también son importantes? Cuando entramos al gobierno, el presidente Bukele me dijo, Manuel, en CIGET hay dos ramas claras, telecomunicaciones y electricidad. En la electricidad, la indicación, la orden del presidente fue bajar la tarifa eléctrica y eso está resuelto. Ya aún con el pago millonario que se está haciendo, ya está resuelto que hemos bajado la electricidad y la vamos a seguir bajando. Además de eso, con el área de telecomunicaciones, lo primero que me dijo el presidente Bukele fue que buscáramos la manera de hacer que el bloqueo de señal en centros penales fuera efectivo. Y eso es algo que también ya lo tenemos resuelto, pero necesitamos mayor precisión. Por eso te digo de que será una inversión como nunca antes vista en CIGET, para que nosotros podamos garantizar que desde los centros penales no salga la señal. Esto se está trabajando en conjunto con el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y él le está apostando muy fuerte a garantizar que esto no suceda. Te digo todavía hay una brecha. Es decir... No hay brecha. Estamos seguros de que no hay señal. Pero lo que sucede es que para eso tenemos que mandar a técnicos de CIGET todos los días a diferentes horas y por ejemplo, mandamos a las 10 de la mañana a Mariona y a las 10 de la mañana no hay señal. Luego mandamos a las 2 de la tarde, vemos que no hay señal. En el entremedio estábamos mandando a Izalco, a Sensunte y así vemos que no hay señal y estos son visitas aleatorias. Entonces, por ende, no hay señal. Pero nosotros requerimos de mayor precisión. Para esa mayor precisión y garantizar segundo a segundo que no hay señal, estamos implementando una tecnología que se tuvo que haber hecho antes, pero no se hizo por falta de conocimiento. Quizás la administración anterior no tenía idea de que esta tecnología existía. Es más, esta tecnología no ha sido implementada en ninguna cárcel de Centroamérica. Nosotros vamos a ser los primeros que lo hagamos. ¿Y este equipo tecnológico lo compraron ustedes o ya estaba de la pasada? Este es algo que estamos haciendo junto con los operadores, que yo voy a dar más información más adelante. El otro año, ya a principios del otro año, daremos información importante, pero lo que puedo garantizar es de que es una inversión como jamás vista en CIGET. Y es en conjunto con los operadores que tienen la confianza en este gobierno para apoyarnos en la adquisición de estos equipos. Entonces, con este equipo, Wendy, nosotros vamos a estar segundo a segundo monitoreando la señal. Inclusive el presidente lo va a poder tener en una pantalla en casa presidencial para él mismo estar revisando si existe señal o no. Y eso es algo que va a cambiar totalmente la seguridad en telecomunicaciones en centros penales. ¿Eso se va a ver el próximo año? El próximo año, de muy corto plazo. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto, Wendy, y nuevamente un saludo a tu audiencia. Y con esto cerramos. Fuerte abrazo. Buenos días.